Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos una de las historias más oscuras y trágicas del Antiguo Testamento, la narración de Jueces 19. Este pasaje es perturbador por su violencia y descomposición moral, pero también es crucial para entender el estado de la nación de Israel en una época de caos y anarquía. Esta es una historia sobre el levita y su concubina, la ciudad de Gibeá, y cómo una tragedia personal se convierte en una catástrofe nacional. Acompáñanos en este viaje mientras desentrañamos las lecciones profundas que se esconden tras este impactante relato. Para entender Jueces 19, es importante poner en contexto esta historia. En los tiempos de los jueces, Israel no tenía un rey. La Biblia nos dice repetidamente que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este período, que abarca aproximadamente entre el 1375 a.C. y el 1050 a.C., fue una época de desorden, donde los israelitas a menudo olvidaban a Dios y seguían sus propios caminos. Después de la muerte de Josué, quien lideró al pueblo tras Moisés, Israel cayó en una espiral de decadencia espiritual, política y moral. Este libro muestra el ciclo repetitivo de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación que caracterizó la vida del pueblo de Israel en esta época. El libro de Jueces destaca la idolatría del pueblo de Israel y cómo se apartaron de las leyes de Dios. Dios levantaba jueces, hombres y mujeres dotados de poder y autoridad, para salvar a Israel en tiempos de crisis. Sin embargo, incluso los jueces eran imperfectos. La historia de Jueces 19 se sitúa en los últimos capítulos del libro y refleja la profunda degradación de la sociedad en ese momento. La historia comienza cuando un levita, un hombre de la tribu de Levi, se dirige desde la región montañosa de Efraín hasta Belén de Judá, para buscar a su concubina que lo había dejado y regresado a la casa de su padre. Aquí ya vemos los primeros signos de un problema, una ruptura en las relaciones familiares. En la Biblia, la palabra concubina no se refiere a una esposa legítima, sino a una mujer que vivía con un hombre y tenía ciertas obligaciones maritales, pero no todos los derechos de una esposa. Las concubinas en esa época eran tratadas como propiedad, y esto es fundamental para entender lo que sigue. Después de 4 meses, el levita decide ir en su búsqueda. Al llegar a Belén, el padre de la mujer lo recibe con hospitalidad, una tradición muy valorada en la cultura del Antiguo Testamento. Pasan varios días comiendo, bebiendo y celebrando, lo que parece ser una reconciliación. Sin embargo, tras 5 días, el levita insiste en regresar a su hogar. En su viaje de regreso, el levita, su concubina y un criado llegan a la ciudad de Jebús, que más tarde se convertiría en Jerusalén. Sin embargo, debido a que los jebuseos, quienes eran extranjeros, aún vivían allí, el levita decide no quedarse y continuar hacia la ciudad de Gibeá, en la tribu de Benjamín, un lugar donde estarían entre su propio pueblo. Aquí comienza la verdadera tragedia. Cuando llegan a Gibeá, no encuentran a nadie que los acoja, lo cual era una grave falta de hospitalidad en la cultura israelita. Finalmente, un anciano que trabajaba en el campo los invita a quedarse en su casa. Mientras están allí, los hombres de la ciudad, descritos en la Biblia como hombres perversos, rodean la casa. Exigen que el anciano entregue al levita para que puedan abusar de él sexualmente, en una clara alusión a lo sucedido en Sodoma y Gomorra. Aquí nos detenemos para reflexionar sobre los personajes en esta historia. El levita, aunque es un miembro de la tribu de Levi, que tenía una responsabilidad especial en el culto a Dios, no actúa como un líder espiritual. En lugar de ofrecerse a sí mismo para proteger a su concubina, la entrega a los hombres de Gibeá. Esto muestra la brutalidad y el egoísmo que imperaban en la sociedad.
El anciano también intenta salvarse, ofreciendo primero a su hija y a la concubina. Ambos hombres fallan en proteger a las mujeres, lo que revela la falta de justicia y respeto por la vida humana en esa época. La concubina es entregada a la multitud y es sometida a una noche de abuso y violencia. Al amanecer, el levita encuentra a la mujer en el umbral de la casa, con las manos sobre el umbral, lo que simboliza su desesperación por volver a un lugar seguro. En lugar de mostrar compasión o remordimiento, el levita la lleva de regreso a su hogar, donde toma una decisión espeluznante. En un acto que desafía toda comprensión, el levita desmiembra el cuerpo de su concubina en 12 partes y las envía a las 12 tribus de Israel. Este acto, aunque macabro, tenía la intención de provocar una reacción violenta en las tribus, y así fue. Las tribus de Israel se reúnen, horrorizadas por el crimen cometido en Gibea, y exigen justicia. Este es un momento clave para reflexionar sobre la condición moral de Israel en este punto de la historia. La violencia desatada contra la concubina refleja la violencia y el desorden en toda la nación. El hecho de que el levita, un hombre supuestamente dedicado al servicio de Dios, no tenga piedad ni compasión por su concubina, nos muestra el nivel de corrupción y egoísmo que había penetrado incluso en los líderes religiosos de la época. Esta falta de justicia y humanidad es un reflejo de la sociedad que ha perdido su orientación espiritual. Lo que sigue es aún más devastador. Las tribus de Israel, unidas por la indignación, deciden castigar a la tribu de Benjamín por lo sucedido. Sin embargo, los benjaminitas no están dispuestos a entregar a los culpables de Gibea. Esto desencadena una guerra civil. Las 11 tribus restantes atacan a Benjamín y en una serie de batallas sangrientas casi aniquilan por completo a la tribu. Solo se salvan 600 hombres, lo que lleva a una crisis nacional sobre la supervivencia de la tribu de Benjamín. La historia de Jueces 19 nos ofrece múltiples lecciones. En primer lugar, nos muestra lo que sucede cuando una sociedad se aparta de Dios y cada uno sigue su propio camino. La ausencia de liderazgo espiritual y la falta de justicia llevaron a una decadencia moral generalizada. Además, esta historia es una advertencia sobre la violencia, el egoísmo y el abuso de poder. El trato hacia la concubina es un reflejo de cómo las personas más vulnerables de la sociedad pueden ser explotadas y deshumanizadas cuando no hay un sistema de justicia o una guía moral. El libro de Jueces concluye con una frase sombría pero poderosa. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Esto resume el estado de caos que había en el pueblo de Dios cuando no reconocían a Dios como su rey y no seguían sus leyes. En este punto, vale la pena detenernos un momento para profundizar en los personajes de la historia de Jueces 19 y en lo que simbolizan en el contexto bíblico. El levita, la concubina, el anciano y los hombres de Gibea son figuras que no solo tienen un papel dentro de la trama, sino que también nos ofrecen una mirada a las actitudes y comportamientos que Dios condena en la Escritura. El levita, que debería haber sido un modelo de liderazgo espiritual debido a su posición dentro de la tribu de Levi, muestra una profunda falta de responsabilidad. En lugar de proteger a su concubina, la entrega para salvarse a sí mismo. Esta acción demuestra hasta qué punto la cobardía y el egoísmo habían infiltrado incluso a aquellos que debían ser guardianes de la ley de Dios. El levita representa el fracaso del liderazgo en Israel. Su indiferencia hacia el sufrimiento de su concubina también refleja la deshumanización que la sociedad estaba experimentando. Podemos preguntarnos, ¿cómo un hombre que por su posición
Debería estar más cerca de Dios, puede tomar decisiones tan atroces. Aquí se muestra la separación entre el conocimiento y la acción. El levita puede saber lo que es correcto, pero sus acciones demuestran lo contrario. Esta desconexión es un recordatorio de que la verdadera fe se manifiesta en nuestras decisiones diarias, y no simplemente en la observancia ritual o en un título religioso. La concubina. La concubina es, sin duda, la víctima más obvia en esta historia. Su rol, a menudo ignorado en muchas narrativas bíblicas, es central en este relato, ya que su sufrimiento y muerte desatan el caos posterior. Ella es un símbolo del abandono y del abuso de poder. Su muerte refleja cómo las mujeres, en muchas sociedades antiguas, fueron tratadas como propiedad, y su valor a menudo fue ignorado o minimizado. Sin embargo, su trágico final sirve como un llamado de atención. En las Escrituras, las víctimas de abuso no son ignoradas por Dios, y esta historia nos recuerda que el dolor de los oprimidos puede movilizar al pueblo a la acción, aunque en este caso la justicia fue mal ejecutada. La concubina no tiene voz en el texto, pero su sufrimiento clama por justicia, y eso es algo que no debemos pasar por alto. El anciano de Gibeá. El anciano, que ofrece hospitalidad al levita y a su concubina, actúa de manera correcta al principio, ya que acoge a los viajeros, cumpliendo con las leyes de hospitalidad que eran sagradas en el antiguo Israel. Sin embargo, su papel cambia drásticamente cuando ofrece a su propia hija junto con la concubina a la multitud. Esta oferta demuestra hasta qué punto el miedo y la desesperación pueden llevar a las personas a traicionar incluso a sus seres más queridos. Aunque es un personaje secundario, el anciano es un ejemplo de cómo la corrupción moral de una sociedad afecta incluso a aquellos que tienen buenas intenciones. Los hombres de Gibea. Finalmente, los hombres de Gibea representan el punto más bajo de la decadencia moral de Israel. Sus acciones recuerdan a la historia de Sodoma y Gomorra, donde el pecado y la maldad llevaron a la destrucción total de esas ciudades. Aquí, la maldad no está en una tierra extranjera, sino dentro de Israel mismo, lo que hace que este pecado sea aún más grave. Los hombres de Gibeá son la encarnación del pecado desenfrenado y la falta de justicia, y su comportamiento señala la necesidad urgente de una intervención divina en la vida del pueblo de Dios. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué tipo de justicia existía en Israel durante esta época? El libro de Jueces nos da una respuesta inquietante. En múltiples ocasiones se nos recuerda que no había rey en Israel, lo que implica que no había una autoridad centralizada para mantener el orden. Cada persona o grupo hacía lo que bien le parecía. Este es un escenario peligroso, porque cuando no hay un estándar moral claro, los individuos tienden a actuar en función de sus propios intereses, lo que lleva inevitablemente a la injusticia y al caos. El concepto de justicia en el antiguo Israel estaba intrínsecamente ligado a las leyes que Dios había dado a través de Moisés. Estas leyes no solo eran reglas morales, sino que también estaban diseñadas para proteger a los vulnerables, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. En Jueces 19 vemos un colapso total de este sistema. La hospitalidad, una virtud clave en la cultura de Israel, es ignorada o pervertida. Los líderes religiosos, como el levita, actúan en su propio interés en lugar de proteger a los inocentes. Y los miembros de una tribu israelita, los benjaminitas, cometen atrocidades contra su propio pueblo. La indignación colectiva de las tribus de Israel después de recibir las partes del cuerpo de la concubina es comprensible, pero también refleja una respuesta exagerada. En lugar de castigar solo a los hombres culpables de Gibeá,
las tribus de Israel exigen justicia contra toda la tribu de Benjamín. Lo que comienza como una demanda justa por justicia, pronto se convierte en una masacre. La guerra civil que sigue es un recordatorio de cómo la falta de moderación en la búsqueda de justicia puede llevar a una espiral de violencia. Al final, casi toda la tribu de Benjamín es destruida, y las tribus de Israel, que comenzaron exigiendo justicia, terminan siendo responsables de casi aniquilar a uno de sus propios hermanos. Los israelitas finalmente se dan cuenta de que al destruir a Benjamín han puesto en peligro el futuro de una de las tribus fundadoras de su nación. Ahora enfrentan un dilema moral. ¿Cómo restaurar la tribu de Benjamín sin desobedecer las promesas que habían hecho de no darles a sus hijas en matrimonio? Esta situación lleva a una serie de decisiones desesperadas y controversiales, donde se permite que los benjaminitas rapten mujeres de otras tribus para asegurar su supervivencia. El libro de Jueces termina con una imagen sombría de la condición de Israel. El ciclo de pecado, violencia y arrepentimiento que caracteriza gran parte de este libro culmina en la tragedia de Jueces 19-21. Es un recordatorio de lo que sucede cuando una nación o una comunidad se aparta de Dios y se deja llevar por la inmoralidad y la injusticia. Pero, al igual que en otros lugares de las Escrituras, también encontramos esperanza. Aunque esta historia es sombría, el hecho de que esté incluida en la Biblia nos dice algo importante. Dios no se aleja de las realidades más duras de la vida humana. En lugar de eso, las confronta, nos llama al arrepentimiento y nos ofrece una salida a través de su justicia y misericordia. Al leer estas historias es fácil sentir desesperanza, pero también debemos recordar que el propósito de Dios es la redención. La historia de Jueces nos prepara para el establecimiento de una monarquía en Israel, comenzando con el rey Saúl y culminando en el rey David, de cuya línea nacería Jesucristo, el verdadero rey que trajo justicia, paz y redención a la humanidad. Gracias por acompañarnos en este profundo y desafiante viaje a través de Jueces 19. Esta historia, aunque dolorosa, nos llama a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la misericordia y el liderazgo moral. Si este mensaje resonó en tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, compartir este video y seguir profundizando en las Escrituras con nosotros. Y recuerda, aunque la humanidad puede caer en la oscuridad, la luz de Dios siempre está disponible para guiarnos de vuelta a Él.